Hola, hola, mis coctelitos cognitivos. En este rico miércoles, su servidora Berenice Sam se complace en traerles un tema más y sobre todo una invitada más y en su hermoso espacio. El día de hoy tenemos a la psicóloga Catalina Martínez, que trae un precioso tema, pero antes deseo preguntarle y agradecerle por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra hoy, sí? Hola, sí, mucho gusto. Le agradezco mucho por el espacio. Estoy muy emocionada y pues muy agradecida. Ay, no, al contrario, nosotros estamos más agradecidos y más felices porque nos está permitiendo estar y sobre todo de su conocimiento. Sí, antes de comenzar me gustaría dar un poquito de su formación profesional, si me permite. Sí, claro, ¿Sí? adelante. Ok. Ella se formó en la licenciatura de psicología en el área clínica, cuenta con diplomado en terapia cognitivo-conductual, también cuenta con diplomado en tanatología, educación especial e inclusión, y finaliza con diplomado en terapia de pareja y sexualidad, con otros más que claro que van a venir y claro que ha de estar cursando, ¿verdad? Sí, sí. El día de hoy nos trae un maravilloso tema, sí. La importancia de poder manejar y gestionar, sobre todo gestionar nuestras emociones en un ambiente personal, pero también profesional. Sí, justo. Ok, y antes de iniciar con este tema, me gustaría preguntarle y ponerle un poquito incómoda. ¿Por qué esta área? ¿Por qué la psicología? Cuéntenme. Bueno, la psicología pues surge de esta duda, ¿no? De entender el porqué del comportamiento. Cierto. ¿No? El comportamiento principalmente del entorno y personal, ¿no? Entonces, de esta duda que surge, pues empieza la atracción y pues el buscar comprender más. Entonces, esta carrera se ha ajustado súper bien a esta duda que surgió en algún momento y pues la verdad es que me apasiona mucho. Sabemos que la psicología pues tiene muchas áreas, pero en mi caso la clínica fue la que me atrapó. La ganó, sí, dijo, sí, de aquí soy. Sí, entonces bueno, actualmente todavía me encuentro actualizándome, es una carrera que sí se necesita de mucha actualización y pues de seguir ampliando el conocimiento. Cierto, estoy de acuerdo con ello. Y pues vamos a entrar a su tema, ¿no? La importancia de aprender a gestionar nuestras emociones en un ambiente personal y sobre todo también profesional. Sí, exacto. ¿Por qué este tema y por qué es tan importante? Se habla mucho de las emociones últimamente. Sí, claro. Bueno, es que las emociones son universales, es decir, todos los seres humanos las tenemos, ¿no? Entonces, actualmente ya se ha normalizado un poco más pues expresar las emociones, pero hasta hace un poco tiempo las personas todavía pues como que era un tema incluso tabú, ¿no? Sí, porque de hecho. Era como, no te puedes enojar, no puedes estar triste, eso está mal. Incluso las emociones antes estaban clasificadas en positivas y negativas, ¿no? Exacto, eso también. Sí, actualmente sabemos que no son emociones ni buenas ni malas, simplemente son emociones que a veces algunas se sentirán agradables y otras desagradables. Claro, algunas no tanto. Exacto. Entonces, bueno, el foco de atención pues no está tanto en no sentir la emoción, sino en qué hacemos cuando ya se presenta esa emoción. Exacto. Entonces, por eso es que me interesa este tema, porque aunque ya está más normalizado, no todas las personas se dan esa oportunidad de conectar con sus emociones y de gestionarlas. Incluso hay personas que llegan a reprimirlas, ¿no? Ajá, eso es lo que le iba a comentar. Se bloquean. Sí. Pero ¿por qué nos permitimos bloquearnos? ¿Quién nos enseñó a bloquearnos o qué está pasando, no? En parte puede ser la sociedad, ¿no? Porque a nivel social, si una persona ve a alguien llorar, se incomoda. Incluso hay personas que pueden decir, no, pues no llores, ya no llores, ¿no? Como si llorar estuviera mal o fuera pues algo que no es normal, cuando realmente todos los seres humanos lloramos, ¿no? Y bueno, personalmente hay situaciones de la propia historia de vida que también llevan a las personas a reprimir las emociones, ¿no? Pero realmente no es tanto la emoción en sí, sino en lo que tenemos que trabajar es en la conducta, ¿no? En lo que nos llevan estas emociones en ocasiones a hacer, ¿no? Claro, ¿no? Sobre todo esa parte. Una emoción, como ahorita lo comenta, que no lo podamos controlar, no la sepamos gestionar o reconocer, ¿a qué nos puede llevar, sí? A muchos problemas, ¿no? En el sentido laboral, pues, conflictos entre compañeros, incluso perder el trabajo, ¿no? Personalmente, pues, en las relaciones, a tener conflictos, ya sea de pareja, ya sea con los hijos, ¿no? Y bueno, no solo esto, también personalmente, el no saber gestionar adecuadamente las emociones, pues también nos puede llevar incluso a
privarnos de ciertas oportunidades, ¿no? En el tema de salud, sabemos que, por ejemplo, en el caso del estrés que nos genera el cortisol, en la salud nos genera un impacto negativo muy fuerte, ¿no? Entonces, las emociones tanto pueden orientarse hacia el sentido funcional, ¿no? Una emoción me puede llevar a tener una respuesta funcional como también al sentido disfuncional, ¿no? Entonces, es en donde nos tenemos que enfocar. Muchas veces ese punto, ¿no? ¿Dónde yo me tengo que enfocar? ¿Dónde me tengo que reconocer? Sí, cuando estoy pasando por alguna emoción, como comenta, bueno, primero una situación, ¿no? ¿En dónde yo me tendría que enfocar? Un ejemplo, algo que esperemos que no suceda este mes, pero que normalmente pasa, un temblor, ¿no? Empieza a temblar. ¿Dónde yo me tendría que enfocar? Por lo que lógico, mi emoción va a ser de supervivencia, ¿no? Sí, sí. Primero va a reaccionar ante el miedo y de ahí qué puedo hacer, cómo lo debo de gestionar, cómo lo debo de reconocer, porque pues, es una emoción y lo que lleva sí, claro. muchas veces al pánico. Sí. ¿No? Bueno, en el caso de todas las emociones tienen una función en nuestra vida, ¿no? En el caso del miedo, su función es prevenir o protegernos de un peligro, ¿no? Entonces, si se tratara de un temblor, lo más adecuado, siempre nos recomiendan, ¿no? Mantener la calma. A veces es muy complicado porque la emoción nos activa. Tenemos, dentro del sistema nervioso tenemos dos sistemas, simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, el simpático es el que nos hace activar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el ser humano detecta un peligro, normalmente las dos respuestas que tiene o es ataca o corre, ¿no? Entonces, hay personas que han experimentado, pues, situaciones desagradables en temblores y se queda registrado este contenido en su sistema, ¿no? Entonces, al momento de que ocurre un temblor, esta información que ya está registrada va a ser la que va a activar esta respuesta. ¿Y qué hará? Entrará en pánico, ¿no? Va a querer correr, va a querer huir de la situación porque es lo que las señales están mandando, protegerlo. Sin embargo, sabemos que el correr puede generar un conflicto, sí, ¿no? Claro. Porque tal vez te tropiezas, tal vez chocas con alguien. Entonces, lejos de ser una manera de prevenir una situación, puede desencadenar otro tipo de problemáticas. Aquí lo ideal es empezar a preparar al sistema para aprender a regularse, porque todos los seres humanos, como mencionaba anteriormente, sentimos emociones, pero muy pocos nos damos ese espacio para aprender a regularnos en el momento, ¿no? Sí. Tal vez ya lo intentamos cuando ya está sucediendo la emoción, cuando realmente lo que deberíamos de hacer es prepararnos para cuando ocurra la situación, ¿no? Hay que aprender a prevenir, como dice, prepararnos. Okay. Había un punto muy importante que a veces pasa y preguntan muchas veces, ¿es igual emoción a sentimiento? No. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre alguna y la otra? Sí, emoción es algo primitivo, ¿no? Algo que surge de manera instantánea. Tenemos las 6 emociones básicas que son alegría, miedo, felicidad, tristeza, enojo, ¿vale? Ay, no sé si ya dije todas. Sí. Asco, ajá. Yo creo que no le falta más. Ok. Y tenemos los sentimientos el sentimiento es el resultado de una emoción primaria más un pensamiento, ¿vale? Okay. Entonces, de lo que ocurra no sé, si alguien me gritó y me enojé, si le agregamos a un pensamiento a esto, se convierte en un sentimiento. Okay. La diferencia en la emoción es que la emoción es algo instantáneo, dura unos segundos, minutos tal vez, pero se va desvaneciendo. Lo que permanece es el sentimiento. Este contenido personal de mi propia historia de vida, de mis propias experiencias, el que le va a dar la prolongación, ¿no? Que se convierta en un sentimiento. Ajá, decir, me enojé contigo, ya cada vez que te veo voy a sentir aquí esta emoción de, sí, estoy enojada contigo. Claro, y bueno, yo me dedico principalmente al enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Okay. Esa es mi área de especialización, y en este tipo de enfoque nos enfocamos principalmente en los pensamientos, okay, ¿no? Es en donde nos concentramos en trabajar principalmente en los pensamientos, porque de ahí parte el cómo una persona puede reaccionar. De hecho, tenemos el modelo ABC de la conducta, que nos ayuda mucho a identificar justo esta relación. Tenemos que A es la situación,
B es el pensamiento acerca de la situación y C es la respuesta, ¿no? La conducta. Que si, por ejemplo, alguien me gritó, esa es la situación, ¿no? Y B es el pensamiento. Yo puedo pensar, me está gritando porque no me respeta, o me está gritando porque no me toma en serio, o me está gritando porque no me quiere, ¿no? Ajá, porque no me quiere, exacto. Justo cuando le damos este contenido más personal, que uno interpreta que me grita porque no me quiere y no porque tal vez la persona no se sabe regular, ¿no? Que eso es más una cuestión de la persona y no tiene tanto que ver conmigo, es donde viene el sentimiento, ¿no? El sentimiento que puede ser de rechazo, de odio incluso, ¿no? Entonces, por eso es que el enfoque cognitivo-conductual se ajusta muy bien en esta situación, porque nos enfocamos en el pensamiento, ¿no? Digamos, en la raíz, de dónde viene la problemática, porque en sí la problemática no viene de que la persona te haya gritado, viene de lo que tú atribuiste a ese grito, ¿no? Wow, muy interesante. Sí, es el peso, porque pueden gritar muchas personas, ¿no? Y decía un invitado, pero cabe la diferencia de quién te grita, ¿no? Justo. Cómo te grita y dónde te grita y en qué situaciones, porque a lo mejor nos podemos gritar en casa y no pasa nada, pero si me gritas en el centro comercial, sí va a venir un ajuste ahí de emociones y situaciones, sentimientos y una revolución ahí. Sí, claro. También por esta parte de que tal vez se siente expuesto, ¿no? Todo es interpretación. Claro. Entonces, claro, no. Y algo que yo siempre digo, comprender no es justificar, ¿no? Puedo comprender que la persona no se sabe regular, por ejemplo, pero tampoco voy a permitir que me grite, ¿no? Y entonces aquí entran los o yo, límites. ¿no? También. Ajá, o yo también. Yo no voy a permitir gritarle al otro, ¿no? A la otra. Exacto, sí. Y esto viene también desde el autoconocimiento, desde el tener presente que tenemos emociones, sí, son universales también, son parte de nosotros, son indispensables, incluso en nuestra vida, tienen una función. Pero lo que yo haga con esta emoción es mi responsabilidad. Saber cómo la voy a manejar, cómo la voy a utilizar, cómo todo esto, ¿no? Sí, justo. ¿Cómo nos favorecería? Bueno, nos gustaría que nos pusiera un ejemplo de si una persona se sabe regular y una persona no se sabe regular, ¿cómo sería nuestra vida o nuestro andar? ¿Me podría poner un ejemplo más específico? Imaginemos que hay dos personas en el trabajo, ¿no? En el mismo trabajo y que están pasando por la misma situación. Ambos no sacaron la producción. Lógico, la primera situación va a ser el estrés, ¿no? Se va a presentar. Sí. Y de ahí va a venir las emociones del miedo, la frustración, la angustia, la desesperanza, todos esos tipos de emociones van a llegar. Una persona que sabe gestionarlas, ¿cómo lo va a resolver? A una persona que no sabe gestionarlas o que no las ha podido identificar. Desde comprender la función de cada emoción, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del estrés, el estrés tiene una función adaptativa, nos ayuda a agilizar la situación que tenemos que resolver, nos ayuda a tomar acción. Claro. ¿No? Esa es su función del estrés. Sí. Sin embargo, cuando muévete estrés, justo, ¿no? Tienes que entregar este reporte, este trabajo rápido, ¿no? Porque tiene cierto tiempo. De cierta manera, tiene una función adaptativa en nuestra vida, ¿no? Pero cuando este estrés, lejos de ser algo que nos agilice, nos bloquea, entonces ya no está cumpliendo su función adecuada, ¿no? Y aquí también entran los pensamientos. Porque, por ejemplo, si una persona está bajo estrés y está constantemente con la idea de soy incapaz, no lo voy a lograr, fracaso siempre que hago actividades, lejos de enfocarse en cumplir la actividad, se va a enfocar en estos pensamientos automáticos, porque los pensamientos son automáticos, que llegan, ¿no? Entonces, justo la TCC, la terapia cognitivo-conductual, aquí entra perfectamente, porque entonces no nos vamos a enfocar en no sentir el estrés, sino en dirigirlo adecuadamente. Ok, este estrés me viene a mover, no viene a decirme que yo no soy capaz. Ajá, que no estoy capacitado, que no puedo, ¿no? Exacto. Sino que me viene a empujar a ver si... Sí, claro. Entonces, desde relacionarnos adecuadamente con la función de la emoción y tomarnos una pausa, ¿no? Preguntarme, ¿esta función está cumpliendo
realmente, esta emoción, perdón, está cumpliendo realmente su función en mi vida o yo la estoy dirigiendo mal, ¿no? Porque también desde ahí partimos, desde cómo estamos dirigiendo la emoción. Claro, claro. Entonces, una persona que sabe gestionar su emoción sabrá cómo sobre todo dirigirla. O sea, sabrá que tiene que sacar el trabajo, que el miedo, claro, llega como este aviso de, ay, no estoy haciendo las cosas a tiempo, a forma, pero tengo que permitirme, y la desesperanza, a lo mejor la frustración de, ay, no, yo no puedo, al contrario, ¿no? Como un impulsador a poderse, a permitirse. Sí, justo. Okay. Y bueno, aquí también entra esta cuestión de los pensamientos, ¿no? Okay. El relacionarme adecuadamente con estos pensamientos, porque en el caso de los pensamientos sí puede haber pensamientos negativos y positivos, o bien disfuncionales y funcionales. Ahí sí es diferente a las emociones. Apúntenle, chicos, ¿eh? Sí, los pensamientos sí pueden ser negativos o disfuncionales, ¿no? Sí. Entonces, o positivos y funcionales. Exactamente. Y en el caso de, también están las creencias centrales, ¿no? Que estas son como más automáticas, ya no son, o más internas, ya no son así tan precisas como el pensamiento automático que a veces viene textual. Las creencias son estas que rigen el comportamiento, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, una creencia central que tiene la sociedad, para entender lo de las creencias, ¿no? Es que, por ejemplo, el color rosa es para las niñas, ¿no? Y entonces, si yo voy a comprar una botella para, no sé, mi sobrina, ya no voy a estar pensando a lo mejor tan textual rosa porque es para niña. Habrá veces en las que sí, pero va a ser más automático como, tomo este rosa porque es para mi sobrina niña, ¿no? Es más automático. Entonces, por ejemplo, si yo tengo... creencia central. Si yo tengo una creencia central de que soy un fracaso, al momento de estar trabajando bajo presión, esta creencia va a influir significativamente en mi comportamiento. Va a detonar. Qué fuerte. Y entonces lo que era el estrés que viene a agilizarme va a bloquearme. Cierto. Sí, justo. Entonces, bueno, cuando las emociones no están bien orientadas, tenemos que hacer un trabajo de introspección. Cuestionarnos, ¿qué me viene a decir esta emoción? No se trata de no sentirla, se trata de acompañar a esa emoción para darle un sentido en nuestra vida. Claro. Porque estas emociones nos vienen a enseñar algo. Claro, sí, como lo comenta. Pero antes de seguir, sí, le voy a mandar los saludos, hay muchos. Dice Carla Martínez, la mejor psicóloga. Claro que sí, un beso enorme a Carla Martínez. Gracias, Carlita. También dice Ana Waffles, así está, Ana Waffles dice, Kat, es súper genial. Sí, claro que sí, un beso enorme. Gracias, saludos. Ana, perdón. Anita. Y Sofía Martínez Cuaucle también dice, un saludos a mi psicóloga favorita, Catalina Martínez. Muchas gracias. También Sofía Martínez, un abrazo enorme, un abrazo también. Un abrazo enorme, Sofi. Ok. Sí, ciertamente, ¿cómo es que nosotros, y eso es lo que a mí me vuela la cabeza, ¿no? ¿Cómo el ser humano tiene una formación tan exquisita y tan completa que muchas veces no sabemos, o mejor dicho, no nos han enseñado, no se han tomado el tiempo de enseñarnos a gestionar nuestras emociones, ¿no? A reconocerlo. ¿Y quién tendría que tener esa tarea? ¿Quién es el que nos tendría que enseñar a aprender a gestionar nuestras emociones? Ya sé que como adultos ya tenemos que aprenderlo, ¿no? Sí, pero bueno, en la infancia los cuidadores primarios. Nuestros cuidadores primarios son los que nos papá y mamá, en su caso, o bien si son tíos, quien esté a cargo del pequeño. El cuidador primario es la principal figura que nos debe de aportar ese aprendizaje, pero también creo que en las escuelas se debería de tener esta importancia. Bueno, actualmente me parece que ya se le da más visibilidad. Sí. Afortunadamente, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en primaria, secundaria, escasamente se hablaba de qué hacer cuando estabas, por ejemplo, enojado, ¿no? O qué hacer cuando estabas triste. Regularmente se enfocaban más es que estar enojado está mal, o estar triste está mal, no debes de sentirte así. Claro. Cuando realmente no va por ahí. Sí es necesario sentirlo porque esto que se presenta viene a decirte algo. Sí. Viene a tu vida por una razón. Siguiendo el ejemplo de esta parte del estrés. Por ejemplo, si ya es una carga laboral muy pesada,
en donde todo el tiempo estoy estresado, bueno, este estrés también me viene a decir algo. Este estrés también me viene a decir, necesitas tomarte un descanso, necesitas pausar, necesitas pedir apoyo a tus compañeros, ¿no? Porque hay personas que tienen justo esta creencia central de que ellos tienen que sacar solitos el trabajo, ¿no? Y entonces a lo mejor cuentan con un equipo, pero no se apoyan de ese equipo. Cierto. Lejos de externar, es que necesito apoyo en esto, cargan con todas las actividades laborales, ¿no? Esto en el caso de cuando una persona se atribuye personalmente estas cargas, ¿no? Pero también hay cuestiones en donde la labor es complicada. Desafortunadamente hay jefes de trabajo que pues no contemplan también el descanso de los trabajadores, sí, claro, ¿no? Y los retacan de actividades, pues de trabajo, y no les permiten este espacio para justo darse un descanso y un respiro de este estrés que están atravesando. Ok, entonces nos está comentando, sí, que también tiene que ver nuestro entorno físico para saber mis emociones. Un ejemplo, si no como, si no duermo bien, si me malpaso, como lo quieramos ver, ¿también mis emociones van a ir reflejando por ello que estoy descuidando? Sí, justo. Ok. Porque digamos que las emociones te vienen, como lo mencionaba, te vienen a mostrar algo. Entonces, si tú las escuchas y te das cuenta que tu calidad de vida no es adecuada por la situación en la que te encuentras, porque la carga laboral es sumamente pesada, ¿no? O, por ejemplo, en el sentido de una relación, ¿no? Aplicándolo más a lo personal. En la relación hay muchos conflictos, hay todo el tiempo esta sensación como de estrés, de enojo, de tristeza. Tus emociones te quieren decir algo. Sí. Y es necesario atender ese algo que se presenta, que en cada persona es diferente, ¿no? En cada persona la situación es muy distinta y por eso es necesario hacer introspección. Esta introspección para analizar qué me quiere decir esto que siento, no para no sentirlo. Sí, claro, mi emoción que se aparece, ¿qué me quiere decir, no? Y muchas veces reconocer que esas emociones vienen, como había comentado, ¿no? Desde una creencia, ¿no? Desde el creer que tengo que hacer, un ejemplo, ¿no? Todo bien, o que yo no me puedo permitir equivocarme, o que yo no me puedo permitir no llorar, como había comentado hace un momento, ¿no? Dice Cari León, muy buena explicación, sí. Gracias, Cari, un beso enorme. Sí, sobre todo esa parte, ¿no? En un ambiente profesional, como indica, ¿cómo podríamos manejar nuestras emociones? Porque ciertamente la vida es, ya lo veo, esta es una jungla, nada más que civilizada, sí, ¿no? Urbanizada, dicen por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo un profesional podría manejar sus emociones de una manera más funcional, sabiendo que tienes que moverte ahora sí que a la velocidad de la luz, y que muchas veces ya empueblen mucho tráfico, las lluvias, todo lo que hay, ¿no? Sí, sí. Aquí también entran las técnicas de regulación. Ok, perfecto, ¿no? Precioso, sí. Que justo este tipo de técnicas, una muy conocida y fácil de aplicar, la respiración diafragmática, ¿no? Súper sencilla, pero genera un impacto en tu sistema muy significativo. Claro. ¿Cómo es la respiración? Respiras profundo por tu nariz, 5 segundos, mantienes unos 6 segundos y al exhalar por tu boca suave en 7 segundos, ¿no? Al hacer este ejercicio, como lo mencionaba anteriormente, tu sistema cuando está atravesando una emoción, el sistema simpático está activo, está preparado para la acción. Pero al estar demasiado activo y no haber, digamos, un peligro del que te tengas que proteger, se desregula todo tu sistema, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Regularlo con el sistema parasimpático, que es el que se encarga de estas señales de relajación, ¿no? Entonces, con la respiración podemos comenzar. Hay otras técnicas, la relajación muscular, que se trata de apretar y relajar diferentes tipos los músculos, todos los músculos desde los pies. Sí. Empezando por los pies, vas por partes hasta llegar a la cabeza. Cierto, ¿no? Cierto. Actualmente hay muchos videos de este tipo de relajación, puedes tener un video para hacerlo, pero hay otra técnica que se llama escaneo corporal que yo se la enseño a mis usuarios, que es muy buena porque es práctica y la puedes aplicar tal vez en una jornada de trabajo, ¿no? Porque
la técnica de relajación muscular necesitas acostarte, entonces a veces no vas a tener esa oportunidad de acostarte. Sí, también, a veces no vamos a dormir. No, sí duerman, porque ya vieron que se afectan nuestras emociones. Sí, el sueño es indispensable. Entonces, esta técnica te puede funcionar muy bien para darte esa pausa y regular esto que ya se activó, ¿no? Como darle un descanso a esta cuestión. Te toma unos 5 minutos, si gustan, al final se la puedo aplicar. Sí, claro. Para que tengan esta técnica. Sí, y la puedan utilizar. Claro que sí. Y sobre todo eso, ¿no? Porque estar conscientes que en el ambiente profesional también muchas veces se nos demanda que siempre estemos al 100. Y el ser humano no siempre está al 100, ¿no? Es parte de nuestros cambios, ¿no? Exacto. Estamos acá, a veces y a veces está abajo, y a veces estamos elevadísimos, ¿no? Sí, claro. Es reconocer esa parte, ¿no? Como humanos que somos, que muchas veces las cosas tenemos que aprender, ¿no? Y eso me gusta mucho precisamente del autor de Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, cómo es que dice que tenemos todo desde un manejo, y como ahorita lo agrega usted con el cognitivo conductual, con la terapia, se vuelve entonces una disciplina, ¿no? Exacto, justo. Y como disciplina nos motiva a generar un cambio y nos hacemos responsables. Ya no estamos en la justificación de, pues así soy, ¿no? Uh-huh. O confundir lo que es carácter con temperamento, porque eso pasa mucho. Sí, que también. Confunden mucho, es que soy carácter fuerte y como soy de carácter fuerte, exploto. ¿No? Sí. Como soy de carácter fuerte, grito. No, creo que no nos hemos permitido darnos el tiempo, como comenta usted, de poder gestionar, reconocer mi emoción y qué me quiere dar a conocer, ¿no? Exacto, sí, justo. Y también esta parte del temperamento y carácter, ¿no? Sabemos que el temperamento es algo con lo que nacemos y el carácter es algo que se va formando, ¿no? Exacto. Entonces, enfocándolo a la cuestión de las emociones, un ejemplo, el enojo. Uh-huh. El enojo que se presente, refiriéndolo a la cuestión personal, ¿no? Que me enojé, no sé, con mi pareja, ¿no? O con mi mamá. Este enojo no va a justificar que vayas y le grites, porque eso ya es una responsabilidad de uno mismo. Uh-huh. Y es una decisión que uno toma. Claro. Es algo que de alguna manera aprendiste, ¿no? Tal vez en tu propia historia de vida, de algún cuidador, alguna persona con la que te relacionaste, pero al final, al ser seres adultos, ya somos personas conscientes de que esto que estamos haciendo no es del todo adecuado. Que te enojes, claro que sí, es necesario, es parte de ti, pero lo que haces cuando estás enojado, ahí sí hay que prestar atención. Es nuestra responsabilidad. Sí. Y justo por esa razón no podemos estallar cuando estamos enojados. No sería lo más idóneo. Entonces, aquí algo que también puede ayudar súper bien es, yo recomiendo, tengan un frasquito de la regulación o de la calma, como lo quieran llamar, y ahí escriban actividades que te van a ayudar a acompañar esta emoción. No a reprimirla, no a evitarla, no a eliminarla, simplemente acompañarla en lo que se va, en lo que cesa, ¿no? Como ejemplo, correr. Puede ser correr, en el caso del enojo, ¿no? Porque para cada emoción te va a funcionar una actividad diferente. Por ejemplo, en el caso del enojo puede ser correr, salir a hacer ejercicio, hacer una técnica donde tenga que apretar mis músculos para sentir esa liberación. Tal vez puede ser expresarlo, pero no directamente a la persona, sino escrito, ¿no? Escribir qué está pasando. Para justo liberar esto y hacer conciencia de esto que me está haciendo enojar, ¿realmente es algo objetivo o no? Porque va a haber ocasiones en las que el enojo no va a ser objetivo. Va a haber ocasiones en las que nada más viene como un desfogue, en lugar de decir hay algo principal por lo cual debemos enojarnos, ¿no? Sí, justo, de esta propia interpretación, ¿no? Okay. Y aquí entran también las distorsiones cognitivas, que son, bueno, parte de la TCC, en donde, pues son estas ideas, estos pensamientos distorsionados, en donde, un ejemplo, yo veo a la persona seria y lejos de preguntarle si está todo bien o simplemente dejar que esté seria, pues sí. Yo atribuyo a que está seria porque se enojó conmigo, ¿no? Uh-huh. Se llama personalización, esta distorsión cognitiva,
en donde a lo mejor está seria porque está enojada conmigo, o a lo mejor no me escribió porque ya no me va a hablar nunca, ¿no? O sea, como que este tipo de ideas en donde lo toma uno personal sin ver lo que es realmente, pues, el contexto, ¿no? Lo que realmente está pasando. Claro, claro, y como dice, ¿no? Como yo percibo y de ahí también mi emoción o mi conducta puede llevarme, ¿no? O sea, si yo la veo seria y todo esto, y a lo mejor mi emoción es, ya no me quiere hablar, ya no me caigo bien y empiezo a ponerme nerviosa, ansiosa, ¿no? Angustiada. Y entonces mi conducta, ¿cómo va a ser, no? A lo mejor nerviosa, de llanto, o enojada porque no me hablas, o de insistencia, ¿no? Desesperada, ¿no? Sí, caer en la desesperanza, ¿no? También así como, ay, ¿qué está pasando, no? Sí, justo, la conducta puede recaer en, no sé, reclamar, en insistir en por qué no me contestas, o incluso si yo percibo que está serio y infiero que está enojado, lejos de darle su espacio, a lo mejor porque está pasando por una situación personal o lo que sea, lo personalizo, ¿no? Y entonces ahora yo también estoy enojada, por ejemplo. Sí, sí, está fuerte. Y sí, como punto muy importante, había tocado que es importante en forma personal. Nosotros, ¿qué les debemos de enseñar a los pequeños para que cuando ellos lleguen a su vida adulta y también estén en un ambiente profesional, puedan ellos saberse manejar? ¿Cómo podríamos invitarles a que reconozcan sus emociones, sus impulsos, en qué etapa de desarrollo está bien y todo esto? Bueno, primero la pregunta principal, ¿no? ¿Por qué es importante que un niño tiene que aprender a manejarse para llegar a una vida adulta y saberse gestionar, como comenta, y de ahí dominar en sus profesiones, en sus ámbitos donde se tenga que mover? ¿Por qué sería importante? Justo para evitar estas respuestas impulsivas, ¿no? Okay. En donde vemos que hay personas que sí reaccionan de manera impulsiva frente a estas emociones, ¿no? Entonces, el saber identificar qué emoción está sintiendo la persona es principal, ¿no? De manera corporal, el tener presente cuando me estoy sintiendo enojada, a lo mejor siento, no sé, calorcito en mi cabeza, ¿no? O que si estoy triste siento un nudo en la garganta, ¿no? El ayudarles a los pequeños a reconocer que esto que sienten es una emoción, va a ayudar a que sepa identificarla principalmente, ponerle un nombre, tener presente que, ok, me estoy sintiendo enojado, enojada, y después saber qué hacer frente a esto, saber que aunque yo estoy sintiendo tristeza tal vez, me puedo permitir llorar, porque es una manera de regularme, ¿no? Pero a lo mejor va a haber respuestas que no son adaptativas, como por ejemplo, que si estoy triste, bueno, iba a poner el ejemplo del aislamiento, pero hay personas que aislarse les funciona muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, aislarse, si te es funcional, está bien, siempre y cuando comuniques que necesitas el espacio, ¿no? Ok, necesito que sepa la otra persona que tienes una emoción y la tienes que vivir, la tienes que sentir. Necesito atravesar esto que siento, por favor, dame un espacio, ¿no? Entonces, el normalizar que esto es parte de ti es indispensable. Partiendo de ahí, posteriormente, regularte, hacer alguna actividad que te ayude a acompañar la emoción. Aquí es también una cuestión de que uno se vaya conociendo, de autoconocimiento, porque a lo mejor lo que a mí me puede funcionar cuando yo estoy enojada no le funcionaría a usted, tal vez. Ajá, sí, ¿no? Claro. Entonces, es esta cuestión de ir aprendiendo a autoconocerse. Autoconocerse, sí, perdón. Claro, no, sí está bien. Para justo saber qué me funciona bien a mí cuando estoy sintiendo esto. Claro. Perdón que le interrumpa. Le manda muchos saludos, tiene mucho público. Dice Jorge Martínez, dice, gracias Kate, es muy importante este tipo de información, mil felicidades, te envío un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, Jorge, y un beso también. Ana Waffles, así estás Ana, así sale tú. Anita. Ana Waffles dice, la respiración diafragmática y acompañar nuestras emociones es lo máximo. Claro que sí, sobre todo va a impedir que cometamos una tragedia, un impulso y que al rato nos sientamos, ¿no? Arrepentidos. ¿Cuántas personas, no, por un impulso, por no saber gestionar sus emociones, se van al otro extremo? Y pues sí, nos regimos bajo un sistema y el sistema va a tener que
aplicar todas las de la ley, porque somos ya adultos, como había comentado, ¿no? Y también como pequeños, ahorita el punto que está muy importante, ¿no? Enseñarle a nuestros pequeños a gestionar sus emociones, a reconocerlas como adultos. Nosotros es nuestra responsabilidad enseñarles a ellos, porque creo que muchas veces sí bloqueamos esta emoción, como comentaba, ¿no? Le decimos, no llores, no grites, no te enojes, ¿no? ¿Por qué te enojas? O sea, y tengo que dar una explicación de algo que estoy sintiendo cuando yo ni sé ni siquiera por qué lo estoy sintiendo, ¿no? Sí, justo. En ese caso, como papás, ¿cómo podemos manejarlo? ¿Cuál el niño tiene derecho a llorar? ¿Cuál el niño tiene derecho a sentir? Claro, sin que caiga una rabieta o que eso lleve a que el niño cometa un abuso contra otro pequeño o contra el adulto, ¿no? Porque se ha visto también, y lo hemos visto yo creo varios, en videos, en TikTokers y todo esto, TikToks donde los niños ya se permiten aventar todo y ya el adulto ya no puede decir nada. O sea, ¿desde qué punto está bien y desde qué punto ya no es funcional? Es cuestión de equilibrio, ¿no? Yo le digo a mis usuarios, es una regla de oro no actuar bajo una emoción o tomar decisiones, ¿no? Porque cuando uno está sintiendo una emoción agradable o desagradable, no está uno pensando de manera lógica al 100%. Está uno actuando de manera instintiva, incluso hasta impulsiva también, sí, ¿no? Claro. Entonces, también el comentarle a los pequeños, ok, estás enojado, estás triste, es válido, tómate tu espacio, llora, colorea, sal a correr, brinca, pero hay una manera adecuada de manejar esto y una manera que no es adecuada. No porque estés enojado vas a aventarme un juguete, por ejemplo, ¿no? O dañar a otros o al entorno también, exacto, ¿no? ¿Cuántos niños no rompen los juguetes, las cosas? Sí, entonces es una manera de ir enseñando y equilibrando esta parte de, sí, ok, puedes permitirte sentir, pero sin llegar al punto en donde permitirte sentir dañe a otros, porque si ya estás dañando a otros o te estás dañando a ti mismo, entonces esto que estás sintiendo, lejos de ser algo, bueno, no le dirías funcional al pequeño, pero lo podemos ¿algo manejar, útil? Algo útil, exacto, muy útil, bien. Sí. Te puede generar un problema más grande, una consecuencia, ¿no? Claro. Manejar también esta cuestión de las consecuencias a las reacciones, pues, de rabietas o este tipo de impulsos que nos lleva a la emoción, ¿no? Entonces, también aquí los límites entran, funcionan súper bien, en el sentido de, ok, sí, está bien que estés enojado, pero también hay que aprender la manera de reaccionar a este enojo, la manera adecuada. Sobre todo, ¿no? Como usted nos había invitado, ¿no? ¿Dónde se está sintiendo? ¿El calorcito? ¿En el estómago? ¿En los pies? ¿Se siente frío? ¿Se siente caliente? O sea, reconocer que cada uno de sus emociones las va a sentir de maneras diversas por sus contextos y por las situaciones también es válido, ¿no? Sí, sí, pero claro. Como comenta, ¿no? Sin tener que dañar a los otros y peor aún justificarme, ¿no? Es que estaba enojado. Sí. Y como estaba enojado, pues por eso te hice todo el show, ¿no? Exacto. Y lo digo porque muchas veces nosotros como adultos nos justificamos y el niño aprende también desde el modelado a justificarse porque nosotros como adultos tendemos a justificarnos mucho. Sí, ¿o no? Sí, totalmente. Es decir, a ver, le pitamos al de frente, muévete, y le hacemos un montón de groserías y el niño lo aprende, ¿no? Entonces cuando sus compañeros de la fila no se mueven, también empiezan. Entonces yo creo que es muy importante que empecemos, como comentaba, ¿no? Desde lo personal para poder llevarlo a todo el ambiente, ¿no? Sí, es que, bueno, esta cuestión de la crianza, pues sí, es un tema súper complejo. Cierto. Porque uno, como bien lo dices, es el modelo del pequeño y todo lo que uno haga, el pequeño lo va a replicar. Sí, y se va a justificar si nosotros como adultos nos justificamos, ¿eh? Sí. Bárbara Ochoa Virgen dice, saludos de Bárbara. Un beso enorme, Bárbara. Muchas gracias. Y te manda muchos saludos. Gracias. Ciertamente, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que aprender? Y aprender y sobre todo desaprender, porque también como lo había comentado, ¿no? Desde nuestras creencias creo que nos hemos arraigado también en que soy así era mi mamá, así era mi abuela, y a ver, cámbienme. Sí, ¿no? Exacto, este patrón de comportamiento que surge, ¿no? En donde, ok, yo aprendí de mis cuidadores que cuando están enojados me aplican la ley del hielo, ¿no? Y entonces yo interpreto que eso es lo que se hace cuando una persona está enojada y lo normalizo.
Exacto. Normalizo que aplicar la ley de hielo cuando estoy enojada lo más es lo que se tiene que ¿no? hacer. Ajá, exacto. Entonces, también el aprender a gestionar emociones es tener un diálogo interno con uno mismo. Gracias, sí. El analizar esta parte de, ok, esto que estoy sintiendo, ya sea enojo, tristeza, miedo, me está orientando hacia algo que a mí me ayude a crecer como persona, o por el contrario, me está generando o me está limitando, ¿no? Como en el caso del miedo, que el miedo muchas veces llega a ser un limitante, ¿no? Lejos de ser algo que te ayuda a prevenir un peligro, te llega a limitar, ¿no? Un ejemplo, que si me da miedo hablar en público porque tengo miedo de equivocarme tal vez, claro. Y lejos tal vez de darme esa oportunidad de hacerlo, me limito. Exacto. Y entonces, perdón. No, está bien. Sí, perdóname a mí. No, y entonces este miedo no está beneficiando a tu persona, sino por el contrario, te está llevando al declive. Y eso que acaba de comentar me gustó mucho. O sea, saber reconocer las emociones que creo que nos falta y tenemos que exigirlo también tanto en escuelas y en todas áreas. Si estamos en el área de trabajo también ya hay muchos talleres para la inteligencia emocional y todo esto de las emociones. Creo que el miedo, exacto como dices, se nos ha puesto como un limitante, como un preventivo, pero también es una impulsadora, porque también lo podemos hacer con miedo, ¿ok? Con miedo me puedo permitir sacar una mejor versión de mí, ¿no? Sí, exacto. Si me da miedo no sé, interactuar con personas o hablar en vivo, como dice, permitírmelo a lo mejor en grados con el miedo, también me impulsa a sacar una mejor versión, ¿no? Sí. De mi aquí y mi ahora. Entonces, creo que también es a punto donde nos han enseñado que las emociones solamente son como para algo, para ciertas situaciones, es como limitar nuestra esencia humana y no podríamos verlo desde ahí, ¿no? O sea, somos humanos en potencia, capacitados para muchas cosas. Sí, claro. De hecho, esto que mencionas del miedo, del ir exponiéndonos, hay una técnica que se llama la exposición gradual, ¿no? Exacto. En donde este miedo, lejos de justo limitarme, me va a motivar, me va a llevar a la acción, tal vez no en primera instancia al objeto temido, que por ejemplo es hablar en público, pero sí hacerlo de manera gradual, de a pasitos, ¿no? A lo mejor hacerlo en redes sociales de inicio, ¿no? Ya después darme la oportunidad en grupos pequeños y después ya en un grupo grande. Mucho mayor. Y así con cualquier miedo que se presente, ¿no? Porque realmente la función del miedo no es limitarnos, es ayudarnos a prevenir un peligro, pero cuando no hay un peligro... Hay que checar nuestras creencias, ¿ok? Exacto. Donde nos han hecho creer que todo tiene que salir perfecto, no te puedes equivocar, tienes que hablar súper bien. No es cierto, somos seres en potencia, justo, ¿no? Sí. Que podemos equivocarnos y no equivocarnos, ¿sabes? Y volvernos a corregir, ¿no? Sí, y es que también el perfeccionismo, ¿no? Es que nos los han vendido así. Sí. Y lo hemos comprado como adultos. Qué triste. Digo, también hay que aprender a responsabilizarnos desde esa área. Sí, claro. Sí, pues, ¿qué le puedo decir? O sea, hay tantos, y como esa emoción hay muchas, ¿no? Como la vergüenza se ha hecho ver como mala, como torpe. No es cierto, la vergüenza trae una gran función en el humano también. Desde la vergüenza me permito, me empuja, ¿no? Sí, claro. Entonces, la vergüenza, el asco, o sea, muchas emociones que están, como comenta, también son parte desde qué polaridad se puede ver, ¿no? Desde qué función, como comentaba, ¿no? Saberla reconocer. Yo a veces digo mucho, ¿no? Abrazar a tu emoción, cuestiona tu emoción, vive tu emoción. Hoy vamos a estar con esta emoción, ¿no? Y también permitirnos pasar a otro, porque eso sí, pasan como palomitas, ¿no? Estalla una, estalla la otra y va ahí bien. Sí, claro, sí. Y bueno, en este caso de estas emociones secundarias, ahí sí podemos generar un cambio, algo no revertir, sino transformar esta emoción secundaria que se orienta más hacia los sentimientos, ¿no? Porque como ya lo había mencionado, los sentimientos se presentan de una emoción más un pensamiento, ¿no? Entonces, del cómo estoy interpretando la situación, también va a estar el cómo yo me siento, ¿no? Puedo sentirme triste por alguna situación, pero el contenido que yo le dé a esa situación va a ser lo que va a originar que un sentimiento, se genere,
Claro. ¿no? Entonces, sí, también en esta cuestión, bueno, desde la TCC, el abordar los pensamientos nos ayuda magníficamente a gestionar lo que estamos sintiendo. Claro, sí, tener ese conocimiento, ¿no? De yo puedo reconocerme porque yo lo estoy sintiendo, porque lo he vivido, cuando lo siento también, ¿no? En qué ocasiones me doy cuenta que lo siento más, en qué ocasiones me doy cuenta que no lo estoy sintiendo tanto, cuando es más latente, ¿no? Sí, Y cuando sí, se arraiga, o sea, también, ¿no? Y eso está precioso, o sea, el tema que hoy nos trae, creo que nos ayuda a responsabilizarnos de una manera exquisita, tanto en lo, como había dicho, ¿no? En lo personal, en lo profesional, y aumentándole, yo diría también en la forma que decidimos también criar, aunque seamos padres o madres o tíos o cuidadores o primos, creo que también viene una responsabilidad afectiva hacia nuestros futuros linajes, ¿no? Sí. Porque sí, ellos justo. también tienen el derecho. O sea, si a nosotros nos está costando aprender a gestionar, pues Sí. hay que ayudar a los pequeñitos, ¿no? Sí, Van para allá. claro. Sí, frecuentemente he escuchado que los pequeños son como esponjas. Sí, Todo lo absorben. No hay como esta filtración que de adultos a lo mejor ya puedes hacer, que incluso como lo mencionaba, ¿no? Usted, de adultos también nos cuesta, ¿no? Nos Sí. cuesta hacer esta filtración de la información que vamos recibiendo y damos todo tal cual como llega, ¿no? sí. Y a eso también le atribuimos a veces un propio contenido mental, esta interpretación, ¿no? Entonces, sí, el cómo actuamos frente a un pequeño que está a nuestro cuidado es indispensable. Y no solo nuestro cuidado, con quien nos relacionamos Sí, también. exacto. Todo es muy indispensable. Le manda saludos. Muchas Nuevamente, gracias. Bárbara Ochoa dice, es muy emotivo verte y sobre todo que ambas partes dominen muy bien el tema y el conocer cómo canalizar las emociones, ya que es un día a día de vivirlas. Claro que sí, un beso enorme, Bárbara. Muchas Sobre gracias. todo ese punto, ¿no? O sea, de saber y permitirnos, porque estábamos temblando, estábamos permitiendo que nuestras emociones fluyeran y saberlas vivir y hoy compartir con ustedes, ¿no? También que están emotivos, estoy viendo aquí sus mensajes muy emotivos y les mando un beso enorme de emoción a emoción. Y sobre todo eso, sí, ¿no? Sí, y para finalizar, antes de que terminemos, porque ya se nos fue el tiempo, sí, y más que nada porque también la SIC tiene muchas aquí actividades, que es parte de nuestra área. Sí, ¿dónde la podemos encontrar? Si nosotros queremos tener un acompañamiento con usted, ¿dónde podría ser? Sí, muchas gracias. En Instagram y Facebook me encuentran como psicóloga Catalina Martínez. Ahí la encontramos. Y de ahí pues pueden encontrar el contacto directo a WhatsApp para agendar una cita por si están interesados. Esta parte de la gestión de emociones es algo complejo, ¿no? Que tal vez en una transmisión pues no da para abarcar todo lo que implica, pero pues espero que esta transmisión llegue a las personas correctas para pues si en algún momento alguien lo requiere, con gusto. Y claro que va a ser así. Dice Carlos Martínez Paucle, muy interesantes temas, felicidades a ambas, los conceptos que manejan son muy profesionales, muchas gracias por estas pláticas. Gracias, síganos, sigan a Cóctel Cognitivo en YouTube, acuérdense que estamos en YouTube, en TikTok, Instagram, parte de este contenido también se va para allá, entonces compártanlo, son temas interesantes, como comenta, gracias Carlos también por las porras. Pues lo hacemos también desde el miedo como un impulsador, ¿o no? Sí. Sí, claro, yo estaba nerviosa hoy. Yo creo que todos, sí, y como dice un colega, mientras no sientas el miedo, preocúpate, porque el miedo es un impulsador también nato que te quiere decir que esto todavía te importa, te interesa, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Que con miedo y con todas las emociones, aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Sí, justo. Sí, me gustaría que antes de finalizar, usted decida, ¿nos quiere dejar con algo para que nos invitemos a dar cuenta o quiere aplicar la técnica que nos había comentado? Como usted me diga, yo soy materia dispuesta y creo que los que nos están viendo también para que puedan ellos manejarse. ¿Pasamos con la técnica? Sí, nos va a enseñar la técnica, entonces ponemos atención y yo estoy aquí para que ella pueda manejar y ustedes se puedan llevar esta técnica y ya saben, ya tienen el contacto para que si quieren acompañamiento con la SIC, no la puedan contactar. Pues usted dígame, ¿qué hacemos? Muchas gracias. Bueno, pues para toda técnica, lo ideal es empezar con las manos así, sobre las piernas. Sobre las piernas, ok. Oye, voy a acomodarte entonces el celular para que me puedan ver mejor. Sí. Ok, para que vean que no muevo el celular. Ajá.
Okay. Los pies igual no van cruzados, de preferencia todo en posición abierta. Muy bien. Va a ser una técnica que es con ojos cerrados, entonces no la voy a estar viendo para que se sienta más cómoda. Okay, ¿vale? voy a cerrar mis ojitos. Muy bien, exacto. Y vamos a empezar a enfocar la atención en la respiración. Okay. Quien guste, también puede aplicar esta técnica desde su casa o desde donde nos estén viendo. Vamos a empezar a enfocarnos en la respiración. Vamos a respirar profundo por la nariz. Mantenemos el oxígeno. Y después exhalamos suavemente por la boca. Muy bien. Nuevamente, respiramos profundo. Mantenemos el oxígeno. Y exhalamos muy suave por la boca. Excelente. Vamos a empezar a concentrarnos en la zona de la mandíbula. Vamos a analizar cómo está la mandíbula, si está tensa, si está apretada. Y vamos a relajar un poco esta parte. Vamos a hacer unos ejercicios de apertura, como si estuviéramos masticando, pero muy pronunciadamente y suave durante 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, vamos a relajar. Y vamos a pasar al siguiente punto, la zona del cuello. Aquí se encuentra también muchas veces la tensión. Vamos a llevar la cabeza hacia atrás y apretar la zona de la nuca. Estando ahí, vamos a respirar profundo y mantenemos durante 1, 2 y 3. Vamos a exhalar y al mismo tiempo vamos a llevar la barbilla al pecho suavemente. Muy bien, y al llegar ahí, respiramos profundo nuevamente. Muy bien, mantenemos durante 1, 2 y 3. Muy bien, exhalamos y regresamos la cabeza suave. Muy bien, ahora nuevamente inhalamos profundo, al mismo tiempo llevamos la cabeza hacia el lado izquierdo. Inhalamos y mantenemos durante 1, 2 y 3. Exhalamos y vamos regresando la cabeza y al mismo tiempo la llevamos al lado contrario. Y al llegar al lado contrario, respiramos profundo. Y mantenemos durante 1, 2 y 3. Exhalamos y regresamos la cabeza a su posición normal. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto, la zona de los hombros y los brazos. Vamos a llevar los hombros hacia las orejas. Subimos los hombros hacia las orejas. Muy bien. Doblamos los brazos hacia arriba y apretamos los puños. Muy bien. Estando en esa postura, respiramos profundo y mantenemos durante 1, 2 y 3. Exhalamos y relajamos por completo. Muy bien. Nuevamente, inhalamos profundo al mismo tiempo que tensamos los hombros y los puños. Y mantenemos durante 1, 2 y 3. Exhalamos y relajamos por completo. Muy bien. Vamos a hacer un escaneo de cómo se siente el cuerpo. Y vamos a mover suavemente el cuello en círculos durante 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, relajamos. Ahora nos vamos a dirigir a los hombros. Vamos a moverlos hacia atrás o hacia enfrente en círculos de manera suave. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, relajamos. Tomamos una última respiración muy profunda. Y luego exhalamos suavemente por la boca. Excelente. Poco a poco regresamos la atención al momento presente. Y conforme se sientan listos, se sientas lista, vamos abriendo los ojos lentamente. ¿Listo? Muy bien, sí, me siento muy bien, muy gustosa. Sí, está muy práctica. Sí. Si se dan cuenta, nos tomó minutitos. Sí. Pero esto nos permite relajar. Sí, sobre todo eso. Qué rico se siente estar de este lado, la verdad. Qué padrísimo, ¿no? Y de verdad permítanselo. ¿Qué les puedo decir? Me siento muy relajada, me siento consciente de mi cuerpo, de lo que estoy permitiéndome y sobre todo estar el día de hoy con semejante ser.
y con cada uno de ustedes me llena mucho, mucho de felicidad, mi emoción es de felicidad. Sí, pues, ¿qué le puedo decir? Muy agradecidísima por traernos de su conocimiento, por permitirnos a Cóctel Cognitivo y a su servidor estar con usted, y sobre todo esto que nos va a ayudar, ¿no? Y si queremos aprender más, pues vamos a seguirla. Ahora sí, Catalina Martínez. Muchas gracias. También agradezco mucho el espacio y también a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Aprecio mucho que estén aquí. Gracias infinitamente y pues, espero que les sea funcional esta información. Claro que sí. Y para finalizar brevemente, ¿con qué nos deja? Las emociones son parte del día a día. Es necesario reconocerlas, validarlas, abrazarlas, acompañarlas y enfocarnos en cómo actuamos frente a ellas. Claro que sí. Pues yo me voy muy feliz, muy agradecida nuevamente, como dice, y pues desde ahí, ya saben, síganos para más contenido y pues nos vemos para la otra. Antes de finalizar, Sofía Martínez, muy interesante tema, muchas gracias, Katy, felicidades, gracias también a cada uno, nos vemos para la próxima, bye bye. Adiós.